En las clases anteriores dimos de tema microeconomía, hemos llegado a prácticamente la definición de la demanda y hablamos de la teoría del consumidor, ¿verdad? Es decir, cuando vimos la demanda, en este punto aquí lo abrimos en lo que es los componentes, la definición, componentes, determinantes de la demanda, vimos la forma que tenía la demanda, la ecuación, sus características principales, vimos bienes normales, vimos elasticidad en este punto, describiendo la demanda, y también por otro lado, dentro de la microeconomía, vimos algún avance sobre lo que es teoría del consumidor, es decir, partiendo de la visión neoclásica en el cambio de lo que es la teoría del valor, comenzamos a fundamentar el análisis en los individuos, en lo individual, porque se llaman, recuerda ustedes, se llaman teoría subjetiva del valor. Entonces pasa a ser importante el análisis y cómo definamos el sujeto. ¿eh? Encontramos típicamente dos sujetos, un sujeto consumidor, entonces a ese sujeto consumidor, digamos, en cierta manera, lo definimos en el contexto de la teoría del consumidor. Obviamente yo lo que di es un pequeño avance de esta cuestión de la teoría del consumidor, donde veíamos las características principales, la utilidad, la teoría de la utilidad, las formas, la racionalidad, algunos supuestos, y un funcionamiento mínimo de cómo maximizamos la satisfacción que tiene el consumidor al hacer sus ejercicios de consumo. También anunciamos, vimos, pasamos por arriba, muy cerca, de que existe una crítica, sobre todo sobre este supuesto de racionalidad, que está dada dentro del marco, nosotros decíamos, de la racionalidad, digamos, está afectada dentro del marco de la teoría del comportamiento. Racionalidad. ¿eh? El estudio de la economía del comportamiento critica fuertemente el supuesto de racionalidad, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, hoy, entonces ahora, lo que toca es ir avanzando sobre otra cuestión que tiene que ver con la microeconomía y que la podemos llamar, antes de ver la oferta, o si ustedes quieren, en este punto donde estamos viendo el inicio, ¿eh? Donde empezamos a ver el inicio, antes de comenzar a ver la oferta, teniendo ya la demanda definida, antes de pasar acá, vamos a ver la teoría de la empresa, o no precisamente como lo van a ver en microeconomía, no tan detallado ni tan profundo como lo van a ver en microeconomía, pero sí vamos a presentar, vamos a enunciar los principales elementos que tienen las empresas, así como teníamos el consumo, la teoría del consumidor, la unidad demandante, la unidad oferente, que es la empresa, la unidad de transformación, le podemos decir, la organización empresarial dentro del contexto del capitalismo, es la oferta del sistema. Entonces vamos a tirar algunos enunciados de cuáles son las reglas que puede la economía identificar dentro de lo que es la organización empresarial. Bien, para luego pasar en última instancia, y ya en clases, probablemente en clases posteriores, a lo que es el equilibrio dentro del mercado y eventualmente políticas de precio, intervención estatal dentro de los mercados. Bien, vamos a avanzar rápidamente. Aquí esto ya lo han visto, tenemos definiciones de mercado, sacado extraído del libro de Mankiw, que está dentro de la bibliografía. Esto lo van a encontrar en la bibliografía recomendada. También un acercamiento o una precisión de que nos estamos manejando en el contexto de los mercados competitivos o del mercado de competencia perfecta, donde vemos que bueno, hay aquí los supuestos dentro del mercado de competencia, que ya los explicamos largamente en clase, y vamos a pasar a la empresa, la unidad de producción, si ustedes quieren, o en cierta manera la organización que provee la oferta del sistema de mercado. ¿Mm?
Las empresas de negocios son organizaciones especializadas que se dedican a administrar el proceso de producción. Definimos empresas, proceso de producción, y la empresa lo que hace es administrar ese proceso. Esto está en Samuelson, obviamente en la bibliografía citada en el programa, y de alguna u otra manera, digamos, nos define la característica que tiene la empresa. Y también vamos a definir lo que es la producción. La producción del sistema, estamos hablando ya en el contexto del sistema capitalista y de la economía de mercado, como vimos en la diapositiva anterior. La producción se organiza en empresas porque en general la eficiencia, la búsqueda de la eficiencia es un elemento fundamental en las definiciones y en la organización. La producción se organiza en empresas porque en general la eficiencia necesita producción a gran escala, la obtención de importantes recursos financieros y la administración y supervisión cuidadosas de las actividades en curso. O sea, lo que tiene la empresa es, en el contexto de la búsqueda de la eficiencia de la producción, siguiendo los lineamientos históricos y ya suficientemente estudiados en la economía, que la gran escala mejora. Es decir, recuerdan el Fordismo cuando hablamos. La obtención de recursos financieros es un elemento que ha pasado a ser fundamental, sobre todo en los últimos años, en los últimos 50 años. Se habla de la tercerización o financiarización de la economía, donde la parte financiera de la estructura productiva pasa a ser fundamental y es donde residen las mayores ganancias. Esto es dramático, esto en mi criterio no es muy bueno que esté pasando, concentrarse tanto en las cuestiones financieras, pero es lo que nos toca ver hoy, es decir, un poco esta cátedra heterodoxa, los textos que venimos viendo, invitan a repensar la organización del sistema económico a partir de la producción y recuperar el valor objetivo, el valor del trabajo, y abandonar un poco la búsqueda y la lucha de las cuestiones financieras. Pero también lo hemos dicho en clases, si uno ve que el Bitcoin, que es algo todavía extraño para la mayoría de los mortales y que funciona como una moneda virtual, es la estrella de la rentabilidad de los que invirtieron, o si ve que Tesla, que es una empresa que vende autos, pero es una de las que menos vende, es la empresa más valorizada del mundo, se da cuenta que hay un sobredimensionamiento del funcionamiento financiero hoy en el mundo y que eso, bueno, va a traer seguramente consecuencias en lo que llamamos la economía real. La economía real es la economía concreta, la que se puede tocar, la de los bienes, la del trabajo, la de la transformación, y la economía financiera es la economía ideal, la que es más difícil de entender y la que opera detrás y como sustento de toda la organización real. Pero esa cuestión de recursos ha pasado a ser muy importante y obviamente la administración y la supervisión de las actividades en cursos dentro de la organización empresarial, ¿no? Los administradores hablan de plaormacoco: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar son las funciones del administrador de una empresa. Así que esas cuestiones son las que están dentro de lo que es el panorama empresarial, de lo que nosotros decimos son cuestiones dadas dentro de la organización empresarial. Bien, pero dentro de la cuestión concretamente económica, que digamos se puntualiza como dentro del proceso, por supuesto, de la producción empresarial, pero apuntada a ver la relación que la empresa tiene, o la economía que esa empresa enfrenta, nosotros podemos decir que producir, o que la producción es la conversión de trabajo, tierra, capital y la habilidad empresarial en bienes y servicios. En esa definición que ustedes están viendo ahí, estamos viendo el concepto producción, y lo que estamos diciendo es que ese concepto de producción, está directamente atado a
la conversión de trabajo, tierra, capital y habilidad empresarial en bienes y servicios. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo que la transformación de los insumos, la transformación de los insumos, lo quiero escribir aquí y se me termina en texto. Digo, la transformación de los insumos, aquí, esta transformación ocurre a partir de la aplicación de trabajo, tierra, capital y habilidad, que eran factores productivos, aplicamos factores productivos a, esta, a estos insumos y obtenemos como resultados bienes y servicios finales, listos o para formar parte de otro bien o para ser consumidos. Ese esquema de transformación desde los insumos, de la misma manera que definíamos, recuerdan en las primeras clases, el proceso productivo, lo volvemos a retomar acá ya un poco más complejizado, un poco más, más explicitado, y habiendo avanzado unas cuantas clases, lo retomamos desde la microeconomía para explicar la función de producción. Es decir, lo que nosotros queremos explicar hoy es que existe una relación en la empresa que llamamos función de producción y que es la que permite llevar adelante la función de transformación que tiene la empresa, y que esa función de producción lo que hace es mezclar factores productivos y lograr a partir de la transformación de los insumos los bienes y servicios finales. ¿eh? Como siempre, si tienen preguntas o algo no queda claro, las anotan en un borradorcito y las vemos un poco más adelante. Bien, esta cuestión de función de producción nosotros la podemos expresar como nos venimos habituando a trabajar en clase, en una función implícita que está ahí abajo dada, y es los bienes y servicios que obtenemos, y están en función de tres factores productivos, que son, o tres elementos, que son el trabajo, el capital y la tecnología. ¿Mm? La tecnología, recuerdan que tuvimos una charla que para algunos es un factor productivo, en mi caso me parece que es una condición dada que permite la ligazón de los factores productivos. Nosotros, en mi criterio, tenemos dos factores productivos que son trabajo y capital combinados por la tecnología, y en ese contexto obtenemos la función de producción. Es decir, todas las empresas enfrentan esta cuestión. Tienen una producción y de bienes finales, una producción y de bienes finales, que la obtienen a partir de alguna combinación de trabajo y capital en un contexto tecnológico. ¿Mm? Eso es lo que nosotros llamamos o definimos como función de producción que enfrenta la empresa. Por supuesto que las dotaciones de capital y capacidad de trabajo y contexto tecnológico son totalmente distintas en todos los lugares del mundo. ¿Mm? Es una pauta para considerar, no es la misma situación la de la producción de la empresa en Sudamérica, que en África, que en Europa, en Norteamérica o en Asia. Son totalmente distintas las situaciones que enfrentan en sus funciones de producción, aunque, y cada vez más, el mundo obliga a que compitan por bienes y servicios similares. Es decir, un producto tecnológico, un grano de soja, que son totalmente distintos, ¿verdad? Aunque la soja tiene muchísima tecnología detrás ya, pero cualquier bien que a ustedes se les ocurra puede ser producido en cualquier lugar del mundo, y la empresa que lo produce debe resolver esta cuestión de la función de producción y debe encontrar la mejor forma de combinar estos elementos para obtener la mayor eficiencia en su producción. Nosotros habíamos dicho que, así como la teoría del consumidor
el objetivo que le imponía el pensamiento neoclásico al consumidor era maximizar su satisfacción, el pensamiento neoclásico a la empresa le impone maximizar su ganancia. ¿Mm? Maximizar su ganancia. El objetivo de maximización de las ganancias es el objetivo que persigue la empresa. Nótese claramente la definición, ¿no? Y hablando de ganancia en un sentido, en un contexto amplio. ¿Eh? Bien, vamos a avanzar un poquito más. La función de producción especifica la máxima producción que se puede alcanzar con una cantidad determinada de insumos, es decir, tenemos una serie de insumos dados y nuestra combinación de capital y trabajo en un contexto tecnológico determinado nos marca cuál es el límite de esa producción. La función de producción que vamos a ver a continuación, entonces nos marca el tope, el máximo, esto es definición, tener en cuenta para las preguntas, de producción alcanzable en el contexto en que nos encontramos. Está definido adicionalmente por un estado dado de conocimiento técnico y de ingeniería. Ingeniería en lo que es la estructura física que soporta, y conocimiento técnico vendría a ser las capacidades intelectuales del capital humano, del recurso humano, digamos, ¿no? Entonces es una definición que está extraída de Samuelson en la bibliografía considerada. Bien. Vamos a avanzar una diapositiva más, y ahí tenemos nuestra definición de función de producción de corto plazo. Ustedes verán que tenemos en el eje Y, vamos a la gráfica que está más arriba, en realidad es una gráfica desdoblada, se podría meter todo en la misma, lo pueden encontrar en la bibliografía en el mismo cuadro, en el mismo gráfico. Yo preferí presentarlo de esta manera porque me permite separar los elementos que tengo que dar a este nivel o a esta altura de la circunstancia, en este nivel de educación. Nosotros vemos en el eje Y, ahí lo estoy marcando, esto es el producto total, la producción total de esa empresa. Supóngase que hace lo que ustedes quieran, qué sé yo, ventanas, ventanas de aluminio. Esa es la producción total. eh, Saben que estamos hablando en el plano, con una sola variable. Y esta es la función que enfrenta. Y acá noten que, bueno, el origen es 0, por supuesto, y aquí lo que hemos puesto es L de trabajo. Nosotros vamos a considerar factor variable el trabajo, o L, aquí lo vamos a poner como L, y vamos a considerar factor fijo el capital, ahí lo estamos anotando, el capital. Quiere decir que, como estamos en el corto plazo, en el largo plazo todos los factores son variables, dicen, pero eso ya les va a quedar para hacerse prueba más adelante. En una función de producción de corto plazo, consideramos que el capital está fijo, es decir, el stock, la dosis, la cantidad de capital que dispone esta empresa para llevar adelante su cometido es fija. También vamos a suponer que la tecnología no cambia. La tecnología se mantiene constante. No hay un cambio tecnológico aquí para poder llevar adelante nuestro análisis muy simple de lo que estamos viendo. ¿Mm? Bien, vamos a borrar aquí. Vamos a retomar nuestro análisis. Bueno, ustedes van a ver, podríamos leer este gráfico, sugiero hacerlo de esta manera. ¿eh? Aquí van a ver dosis o unidades de trabajo, supónganse cantidad de trabajadores, si ustedes quieren, de a un trabajador, y vamos a encontrar que nuestra función de producción, a medida que vamos agregando trabajadores, primero va a crecer, se va a hacer máxima en este punto, para esta cantidad de trabajadores, ¿sí? Para esta cantidad de trabajadores, y a partir de esa cantidad de trabajadores va a comenzar a decrecer. Esto ocurre, después vamos a ver sobre rendimientos algún texto más, pero esto ocurre por algo que llamamos ley de los rendimientos decrecientes, que después está
está explicitada más adelante en la diapositiva siguiente, pero que la vamos a enunciar en este momento y vamos a decir que a medida que nosotros vamos agregando dosis de factor variable sobre un factor fijo, la producción, primero, cuando las dosis de factor variable, la cantidad de trabajadores son pocos, la producción crece primero fuertemente, es esta etapa hasta esta línea roja, luego comienza a crecer de manera menos fuerte hasta un punto en que se hace máximo y a partir de ahí comienza a decrecer. La ley de los rendimientos decrecientes entonces nos habla de qué pasa con la producción cuando combinamos factor fijo y factor variable. Para ejemplificar esto es muy simple. Tenemos una manzana, siempre pongo la misma, pero tenemos una manzana de tierra a la cual queremos hacer papa, o una superficie, una hectárea de tierra que queremos hacer papa. Si nosotros agregamos, por ejemplo, no tenemos ningún trabajador, ponemos un trabajador, va a obtener una cantidad determinada de papa, póngase aquí. Vemos que si agregamos otro trabajador, la cantidad de papa va a crecer, y aún va a crecer más que proporcionalmente. Entonces decimos, bueno, vamos a agregar más trabajadores, nos vamos aquí, a esta cantidad de trabajadores, y vemos que la cantidad de papa ha crecido muy fuertemente, pero si nos vamos a esta cantidad de trabajadores, aquí, en ese punto, vamos a ver que vamos a obtener menos producción que si nos paramos en el punto que está marcado con rojo. Esa situación se da porque, bueno, se empiezan a molestar los trabajadores, se pisan las papas, comienza a aparecer una problemática de sobredimensionamiento. Entonces, en ese sentido, la función de producción va a enfrentar esta situación en la relación de lo que es la cantidad de factor variable, factor trabajo, y la cantidad de factor fijo sobre la que se soporta. Bien, para los iniciados en matemática, lo voy a tratar de explicar para que lo entendamos todos. Hayan o no estudiado matemática, pero si nosotros en celeste ustedes tienen un rayo, se llama, sale del origen y se hace tangente a la curva que estamos analizando, en este caso a nuestra producción. En ese punto, donde el rayo se hace tangente, es decir, en este punto, se llama un punto de inflexión. Ustedes podrán notar que las tangentes estaban pasando por debajo de nuestra curva, comienzan a pasar por arriba de nuestra curva. Eso quiere decir que, producto de que empieza a operar la ley de los rendimientos decrecientes, los crecimientos en la producción a partir de agregar trabajadores adicionales eran crecientes a escala y pasan a ser decrecientes a escala. En el punto aquí máximo encontramos el otro punto sensible de nuestra gráfica. Cuando vamos a lo que es productividad media, ustedes saben que nosotros habíamos definido productividad media como productividad total sobre cantidad de trabajo. Esa productividad media lo tengo graficado aquí como PF media, ¿sí? Y nos está marcando que tiene un crecimiento en la primera etapa hasta la línea roja, un crecimiento hasta ese punto, y luego una pendiente de suave caída. Nunca la productividad media se hace negativa porque obviamente la combinación de dos valores positivos, no puede haber cantidad de trabajadores negativos ni puede haber producción negativa. Y también tenemos graficado ahí ya en la parte de abajo la productividad marginal. Yo la pongo así. eh, la llaman PFM ahí, o productividad del factor marginal, estamos hablando de factores, que es el incremento en la productividad total sobre el incremento en las cantidades de trabajo. O sea, lo que me agrega cada uno de el incremento en la cantidad de trabajo es cada uno de los trabajadores que voy agregando a la productividad total. Nos van a marcar que en el contexto de la producción, estamos hablando aquí de la cantidad de producto que esta empresa transforma en un periodo determinado. Puede ser un año, puede ser un mes, puede ser una semana o un día. Esas cuestiones que hemos definido, por supuesto, la productividad marginal, saben ustedes que se hace negativa a partir del punto en que la productividad total se hace máxima, es decir, que si nosotros seguimos agregando trabajadores después que la productividad marginal es negativa,
un trabajador adicional me va a traer una caída en la producción total. Cae, se desplaza hacia abajo la producción total. Estos elementos que tenemos en pantalla nos hacen ver que existen en la producción tres etapas. La primera, la segunda y la tercera etapa. La primera etapa es una etapa que se caracteriza por ser totalmente creciente en todo. Está creciendo la productividad total a medida que vamos agregando, ¿no?, trabajadores. O sea, la conclusión lógica para un análisis económico sería, si usted está viendo que agrega trabajadores y crece la productividad total, pero también crece la productividad media y la productividad marginal, debe seguir agregando trabajadores. Es decir, la lógica económica nos marca que si estamos situados en esta etapa, debemos agregar trabajadores. Nos vamos a la tercera etapa, y lo que vamos a ver en la tercera etapa es que si agregamos trabajadores, la productividad total va a caer, la productividad media va a caer y la productividad marginal está ya negativa, cayendo, incluso aumentando su negativo. Por lo tanto, la lógica económica nos induce a pensar que debemos sacar trabajadores del esquema productivo, del esquema de producción, ¿verdad? En la primera etapa es lógico que hay que agregar. En la segunda etapa es lógico que hay que sacar. Obviamente, la indicación que tenemos para la empresa es que debe situarse en el marco de la segunda etapa. ¿En qué punto de la segunda etapa? Es decir, cuando la productividad total está creciendo, la productividad media está cayendo lentamente, la marginal lo hace de una manera más fuerte, pero es positiva. Mientras la productividad marginal sea positiva, estamos bien. Cuando la productividad marginal pasa a ser negativa, llegó el punto en el cual tenemos que parar o sacar trabajadores. Y bueno, debemos recomendar que la empresa se ubique en esta segunda etapa de la producción. ¿En qué punto concretamente? Bueno, necesitamos más elementos. Lo que hemos descrito aquí es la producción, o sea, la forma en que obtiene su producto a partir de combinar los factores que dispone y la tecnología dada, ¿verdad? Necesitamos saber entonces los costos que va a enfrentar esta empresa, que ahora en la diapositiva siguiente o en la otra lo vamos a ver, muy simplemente, y a partir de obtener la función de producción, los costos de producción, salir al mercado para ver los ingresos que va a tener esta empresa y en definitiva ver cuál es la situación que enfrenta, en qué posición enfrenta en ese mercado, si va a obtener ganancias, pérdidas, etc. Bien. Esto de la teoría de la empresa, digamos, sigue entonces con un análisis adicional que, bueno, aquí está la función de producción, un poco lo que describimos, el producto medio total, el producto marginal y las etapas de producción, que ya las definimos sobre la diapositiva gráfica. Vamos a hacer una enunciación. La ley de los rendimientos decreciente nos dice que se obtendrá menos y menos producción adicional cuando se añaden dosis adicionales de un insumo. Yo asumo aquí un insumo variable, mientras los demás insumos se mantengan constantes. Solo para un insumo. Rendimientos constantes a escala denotan un caso en el que la modificación de todos los insumos conduce a un aumento proporcional en la producción. Estamos enfrentando un contexto de rendimiento constante cuando pasa esto, es decir, modificamos 10%, aumentamos 10% el capital y el trabajo y nos aumenta 10% la producción. Rendimientos crecientes es cuando aumentamos 10% el capital y el trabajo y nos aumenta más de 10% la producción. Y rendimientos decrecientes es cuando aumentamos 10 y 10 y nos aumenta menos que 10 la producción. Eso es hasta donde necesitamos saber a esta altura de rendimientos y la ley de los rendimientos decrecientes. Bien, vamos a ver entonces uno de los flujos que enfrenta la empresa, que son derivados de su producción, como lo son los costos. Los costos son las erogaciones, las erogaciones monetarias totales mínimas necesarias para obtener cada nivel de producción. Y el costo obviamente aumenta cuando el producto aumenta. Las erogaciones, recuerdan ustedes que al principio vimos este costo total que estamos viendo aquí, que es probablemente sacado del libro de Samuelson.
No olviden que también en economía consideramos erogaciones no monetarias dentro de los costos, como no son el costo de oportunidad. Bueno, dentro de los costos, muy simplemente lo vamos a dar. Enfrentamos costos fijos, costos que no dependen del nivel de producción, y costos variables, costos que se mueven a partir de la producción. Cuando aumentan la producción, aumenta el costo. ¿eh? Entonces obtenemos una estructura de costos totales, que es la adición de costos fijos más costos variables. Los fijos, por ejemplo, es un alquiler, los variables son los sueldos de los trabajadores. Cuando más producción tenemos, más trabajadores empleamos, más sueldo pagamos. Tenemos la fábrica cerrada, pero el alquiler lo tenemos que pagar igual. ¿Mm? Eso es un costo fijo, el del alquiler, y un costo variable de los trabajadores. Bien, vamos a seguir rápidamente con esto. A la siguiente, ahí tenemos la determinación o en lo que sería, estamos calculando los costos totales, medios y marginales. La gráfica que ustedes ven ahí es la gráfica, perdón, la ecuación que ustedes ven ahí es la que acabamos de ver, esta. Los medios son, como siempre, el costo variable medio es el costo variable total, sobre X. X aquí es la cantidad de unidades producidas. No confundir cuando hacen relaciones cantidad de trabajadores, cantidad de unidades producidas, cantidad de unidades vendidas. Se le está cortando, profe. Bueno, vamos a esperar que no se corte. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, Bueno, decía que las cantidades, no confundir cuando hacen relaciones qué va en cada uno de los conceptos. Esta X son cantidades producidas. Las cantidades que vimos cuando vimos producción son cantidades de factor variable o de trabajadores. Tener en cuenta eso. Bien, el costo medio, el costo fijo medio es el costo fijo sobre las cantidades producidas, como lo vemos aquí, costo fijo medio. Y el costo total medio es el costo total sobre las cantidades producidas, o si ustedes quieren, la adición de costo fijo medio y costo variable medio. El marginal, como siempre, lo definimos por la incremental, que es el incremento en el costo total que produce la última, que incorpora la última unidad producida, para no ser reiterativo. El incremento en el costo total que incorpora la última unidad producida. Si hay dudas sobre esto, las anotan y las evacuamos sobre el final. Aquí tenemos una gráfica de costos, donde en la parte de arriba tenemos los costos totales y en la parte de abajo los costos medios y marginal. Bueno, hay una serie de relaciones que están explicitadas. Podemos decir, ahí hemos tirado dos rayos, uno al costo total y uno al costo variable, y que vemos que cuando el rayo se hace tangente al costo total y al costo variable, la forma de estos costos es porque estamos operando en rendimientos especiales y ya opera la ley de rendimientos decrecientes, pero el rayo al costo total me va a marcar el mínimo del costo medio, como ustedes lo pueden ver ahí, y el rayo al costo variable, el mínimo del costo variable. Lo demás son formas que acepten que pueden tener esas estructuras. El costo, la lógica que tiene esto es que el costo medio fijo, que vamos a ver aquí, a medida que vamos aumentando las unidades producidas, va siempre haciéndose decreciente hasta hacerse asintótico. Esto es simplemente porque con pocas unidades producidas el impacto del costo, por ejemplo, del alquiler es alto, pero a medida que vamos produciendo cada vez más, se diluye ese impacto del alquiler en costos mucho más grandes. Lo mismo pasa con el costo variable medio, al principio es alto, pero luego se hace mínimo y comienza a crecer a partir de un punto, lo mismo con el costo total. Y aquí tenemos la estructura de costo marginal. Tiene un punto mínimo el costo marginal cuando el costo total, cuando tiramos una paralela al eje de las X, y si la toca en un solo punto, y a partir de ahí, antes de ese punto, es decir, antes de este punto, en cualquier unidad, cualquier cantidad de unidades que estamos produciendo antes de ese punto, va a haber costo marginal decreciente, por eso hacia la izquierda de este punto conviene aumentar las cantidades, y hacia la derecha de este punto ya hay que abrir el ojo y combinar con la producción.
nuestro costo marginal se hace creciente. Quiere decir que el incremento del costo total de la última unidad producida es cada vez mayor. Decimos, como conclusión, y para que quede, digamos, como base para los futuros estudios, que la oferta de la empresa comienza en el mínimo del costo marginal, o cuando el costo marginal cruza al costo variable medio, comienza la oferta de la empresa de corto plazo, y en el largo plazo, a partir de que el costo marginal cruza al costo total. Esta es la oferta de corto plazo de la empresa que estamos analizando. Estas cantidades. El mínimo que sale es con esta cantidad 2, y a partir de ahí comienza a crecer el punto que está marcado aquí, estas cantidades Q sub 2, supóngase Q sub 2, es el punto mínimo en que esta oferta puede salir, esta empresa puede salir a ofrecer en el largo plazo. Bien, esperemos que esto se haya entendido. Si esto es así, vamos a avanzar una diapositiva más. Ya tenemos la producción de la empresa y los costos. Nos falta entonces comenzar a definir la oferta. Nosotros vamos a decir ya ahora, no saliéndonos del análisis empresarial y pasando a lo que es el análisis de mercado, que la oferta es la cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio, es la cantidad que los vendedores quieren y pueden vender. Esto lo encontramos en Mankiw. Y hay una ley de la oferta que nos dice aquí, que nos dice que con todo lo demás constante, es decir, si no cambia nada, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Es decir, los oferentes quieren vender más cuando el precio aumenta y quieren vender menos cuando el precio disminuye. Entonces nos está hablando entonces de una relación. Recuerdan ustedes que ahora vamos a ver una relación de las cantidades de X ofrecidas en función del precio de X, que va a tener una pendiente positiva. ¿Recuerdan cuando vimos esto para la cantidad demandada? Decíamos que tenía una relación inversa. Cuando el precio del bien aumentaba, las cantidades demandadas disminuían, y cuando el precio del bien bajaba, las cantidades del bien demandadas aumentaban. Bueno, aquí pasa al revés. Cuando el precio del bien aumenta, la pretensión de la oferta es vender más. Cuando el precio del bien disminuye, menos. Eso nos lleva entonces a que en el contexto de la oferta la relación entre cantidades y precios es directa o positiva. Vamos a ir así como lo hicimos con la demanda, con la oferta, vamos a definir los determinantes, que no es solamente, nosotros acabamos de ver el precio, pero también tenemos el precio de los recursos productivos, aquí lo tenemos, la tecnología disponible para la producción del bien que estamos analizando y las expectativas. Los tres elementos adicionales son componentes o determinantes de la oferta. Por supuesto que hay muchos más. Yo enuncio esos tres y con eso está bien, más el cuarto, que es el precio, que es el directo, el que analizamos generalmente de manera más directa. Bien. Aquí tenemos presentada una curva de oferta. La curva de oferta de cualquier cosa, puede ser, no me acuerdo qué hacíamos, ventanas. Es una curva, es una imagen extraída de internet que puede hablar del precio de la ventana en euros. Está el precio de la ventana, qué sé yo. Vemos que la oferta no empieza en cero. La oferta no empieza en cero. No hay precio cero aquí. Y empieza en 0,50. Para 50 euros hay ya un punto de inicio de la recta de oferta, de la curva de oferta. Y a partir de $1 comienza. A $1 hay una oferta de una ventana, o pueden ser 1000 ventanas, o 10.000 o 100.000 ventanas. Y bueno, así vamos viendo que a 2,50
tenemos 4.000 o 400.000 o 40.000, y así sucesivamente. Noten que, así como veíamos que la demanda tenía límites, en el caso de la oferta tiene un límite inferior, es decir, aparece a partir de un precio. Antes de ese precio no hay oferta de este bien. Quiere decir que a 0,25 no hay oferta de este bien. Es cero la oferta, entre 0 y 0,50, y cuando aparece la oferta no tiene límites, o da la sensación de que no tiene límites, que en la medida en que aumente el precio va a haber oferta. Cuando lo analizamos a esto, es medio irracional, medio pensado, pero podríamos decir, mientras el precio de oportunidades de negocio, Perdón, profe, se está cortando. bueno, vamos a tener que tener paciencia con esto. Repito, nuestra gráfica nos muestra que parecería ser que nuestra curva de oferta se va hasta el infinito de esa manera, en la medida en que el precio pueda seguir. ¿Lo están viendo eso? Sí. Sí. Bien, por supuesto que detrás de esto hay una serie de cuestiones que yo voy a anunciar muy sucintamente, pero da la idea entonces de que las empresas tenemos que preguntarnos, digamos, ¿por qué hay más oferta aquí que aquí? ¿Y qué pasa a la sociedad que enfrenta esta curva de oferta de ventanas? Bueno, evidentemente a 3 pesos hay más oferentes que no estaban antes, porque su estructura de costos o su forma de producción, su función de producción no les permitía entrar porque no ganaban dinero, no les convenía entrar. Nadie va a ofrecer algo para perder dinero, ¿verdad? Ese es el supuesto que tenemos en economía. Por lo tanto, el precio que va aumentando lo que hace es ir incorporando oferentes al negocio que van, digamos, obteniendo rentabilidad a partir de que el precio les cubre sus costos y les permite obtener una ganancia. Entonces, la sensación es que en la medida en que los precios lo soporten, va a haber producción siempre. También es una idea que podemos discutir, pero que no viene al caso hacerlo en este curso, lo van a hacer más adelante. Bien, esta curva de oferta entonces nos presenta esas situaciones. Obviamente, cuando analizamos cambios en el precio, por ejemplo, si analizamos un cambio en el precio de 1 a 2 pesos, la pendiente de nuestra curva, estamos analizando aquí, incrementos en las cantidades de X ofrecidas, son igual, o sea, lo vamos a ver aquí como para un aumento de 1 peso, para precio de 1 a 2 euros de aumento. Vamos a ver que las cantidades pasan: a 1 teníamos 1 y a 2 tenemos 3. A 1 de precio tenemos 3 incrementos en las cantidades. Y el incremento en los precios fue 1. Quiere decir que incremento en las cantidades sobre incremento en los precios me va a dar 3 sobre 1. Ahí tenemos una idea de nuestra pendiente. Y obviamente nuestra ordenada al origen va a estar cuando la recta, los precios se hagan cero, o sea, cuando desaparezca la posibilidad de un precio, ¿no? De obtener cantidades por un precio. Bien, aquí estamos viendo desplazamientos de la oferta. Estos desplazamientos de la oferta, yo quiero ser así, se van a dar cuando cambien lo que habíamos definido como precio de los recursos, como tecnología o como, vamos a poner punto y coma, Expectativa. expectativa. Claro, no me acuerdo si le habíamos puesto X o E. X. X, perfecto. Cuando cambie cualquiera de estos otros determinantes, lo que vamos a encontrar es un desplazamiento de la curva de oferta. Por ejemplo, aumenta el precio de los recursos, la oferta disminuye, ¿sí? Aquí está, ojo aquí, está disminuyendo la oferta, y la oferta aumenta cuando
se desplaza hacia la derecha porque, por ejemplo, encontramos un contexto tecnológico o las expectativas son positivas. Para saber si la oferta aumenta o disminuye, siempre seleccionamos un nivel de precio y vemos qué pasa en la situación 0. Teníamos Q sub 0 de cantidades ofrecidas, se produce el cambio, calculamos la nueva oferta, en el caso 1, vamos a empezar por donde dice, calculamos la nueva oferta y vemos que aumentó. La cantidad ofrecida aumentaron al mismo precio. Y en el caso 2, disminuyeron las cantidades ofrecidas al mismo precio. Este debería decir Q sub 2. Aquí hay un error. Si este es Q sub 1, este es Q sub 2. Q sub 1 es las nuevas cantidades ofrecidas a partir del cambio que analizamos de O sub 0 a U sub 1. Aquí, de O sub 0 a U sub 1. Y Q sub 2 son las nuevas cantidades ofrecidas a partir de un cambio que se da en cualquiera de estos determinantes que nos hace pasar la oferta de O sub 0 a O sub 2. Entonces, al mismo nivel de precio, esta es la forma de analizar un precio de X determinado, obtenemos esa situación y podemos analizar si la oferta está aumentando o disminuyendo. Si obtenemos más cantidades, la oferta está aumentando. Si obtenemos menos cantidades, la oferta está disminuyendo. Bien. Bien, vamos a... Sé que no me lo van a agradecer nunca, pero vamos a parar acá porque el próximo punto que viene es equilibrio. Ya todos ustedes se imaginarán que es equilibrio de mercado, pero a ver, no, tenemos tiempo para enunciarlo, así que lo vamos a presentar. Vamos a presentar el tema. Son 6 y 10. Bien, el equilibrio, perdón, es la situación en la que el precio de mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada. Cuando hay un precio, nótese que siempre empezamos por análisis en precio. Cuando el precio nos determina que se igualan la cantidad ofrecida, la que se pretende vender, con la cantidad demandada, la que se pretende comprar, estamos en el contexto del equilibrio. Eso lo define Mankiw en su libro, ya citado, y Samuelson nos define el equilibrio como el equilibrio de mercado se halla buscando el precio al que la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Bastante similares las definiciones de equilibrio y bastante simple el concepto con los elementos que nosotros tenemos para imaginarnos un equilibrio, ¿verdad? Eso es un equilibrio, o sea, tenemos una oferta de un bien siempre normal. Decimos equilibrio parcial porque es equilibrio en el mercado de un bien. Aquí queremos decir un bien. El equilibrio en el mercado de un bien. Tenemos también la posibilidad de analizar el equilibrio general, pero lo vamos a dejar para los muchachos de Microeconomía 1, que se especializan en esas cosas. Bien, ¿qué tenemos aquí nosotros? Tenemos los precios del bien X, tenemos las cantidades del bien X que se transan en el mercado, tenemos la demanda, nuestra vieja conocida, tenemos la oferta que estamos conociéndonos hoy, y cuando se encuentran la oferta y la demanda, marcan un precio de equilibrio y cantidades de equilibrio que se transan en ese contexto. Esta situación nos dice, obviamente la trabajamos en el primer cuadrante porque estamos con valores positivos tanto de precios y cantidades, y ustedes verán que en la imagen vemos dos funciones dependientes cruzadas, ¿sí? La oferta con pendiente positiva y la demanda con pendiente negativa, que tienen un solo punto de encuentro, es decir, hay un solo punto de equilibrio en toda nuestra presentación, que es el punto P estrellita, Q estrellita. Solo que nos lega, digamos, la teoría microeconómica, nos marca el análisis para el mercado de un bien. Equilibrio en el mercado de un bien. Bien, vamos a ver entonces aquí. Seguimos con equilibrio parcial. ¿Qué pasa en el desequilibrio? Bueno, nosotros aquí tenemos presentada en rojo la oferta, en azul tenemos presentada la demanda, yo voy a trabajar con verde, y tenemos en el punto 3,8, precio 3 y cantidades 8, nuestra situación de equilibrio, ¿verdad? Ustedes la pueden ver
que justamente en la situación inicial el equilibrio se da aquí, ahí, en este punto. 3 de precio, 8 de cantidad. Ahora bien, vamos a analizar qué pasa en este mercado si por alguna razón el precio baja a 2, de 3 pesos a 2 pesos. ¿Mm? De acuerdo a lo que venimos estudiando, si el precio baja, ¿qué va a pretender la demanda? La demanda va a pretender comprar más unidades. Se va a ir a este punto de aquí. Nos vamos sobre la demanda y decimos que si a 3 pesos la demanda pretendía comprar 8, ahora a 2 pesos la demanda va a pretender comprar 10 unidades de esto. Puede ser leche o fideos, cualquier cosa, cualquier bien normal. Pero ¿qué pasa con la oferta? Como vimos, la oferta se nos va a mover en la otra curva o recta, y en ese contexto decíamos que a medida cuando baja el precio, el oferente quiere vender menos. Es decir, que si a 3 pesos, que era nuestro equilibrio inicial, la oferta nos mandaba 8 unidades al mercado, ahora a 2 pesos la oferta va a mandar 6 unidades al mercado, menos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué desequilibrio nos está mostrando esto? Que en un precio por debajo del equilibrio, cualquier precio que esté por debajo del equilibrio, el mercado va a entrar en un contexto de exceso de demanda o escasez, como ustedes lo quieran ver, que va a estar reflejado por este segmento. Lo que vamos a tener, el problema que vamos a tener es que se transforma en que van a faltar 4 unidades en este mercado. ¿Mm? No estamos diciendo, no tenemos gobierno, no estamos diciendo nada más que si tenemos un único punto de equilibrio, ¿qué está pasando fuera de ese equilibrio? Por alguna razón el precio bajó, vamos a enfrentar un contexto de escasez. Eso es lo lógico. Obviamente, si el precio sube, no sé si lo tengo en la siguiente, si me explico sobre esta, a ver, si lo encuentro. No, vamos a explicar sobre esta misma. Obviamente, en el precio 4 lo voy a hacer con otro color. A ver, ¿qué colores tengo para seleccionar acá? Lo voy a hacer en naranja. En precio 4, yo me voy a mover por aquí. En precio 4, las cantidades que la oferta va a llevar, como el precio está por encima, las cantidades que la oferta va a llevar van a ser mayores que las de equilibrio. Recuerdan que en equilibrio la oferta y la demanda coincidían y eran 8 unidades. Pero como el precio está por encima del equilibrio, la oferta va a pretender vender 10 unidades. Pero aquí la demanda a este precio va a ser menor y va a pretender comprar 6 unidades. Entonces, lo que vamos a enfrentar en este contexto es un contexto de faltante, o sea, de exceso de oferta. Hay un exceso de oferta. Así como el exceso de demanda nos marcaba la escasez, el exceso de oferta nos va a marcar otro tipo de problemas. En el contexto de demanda, de exceso de demanda, lo que podemos ver es que se van a resentir los precios, probablemente tengamos un fenómeno que se llama inflación, y para la teoría tradicional, el exceso de oferta lo que va a hacer es reprogramar las decisiones de las empresas porque les está sobrando, se les están acumulando los productos en sus almacenes, van a bajar la producción, porque tienen mucha producción, van a querer vender sus stocks, y eso va a traer problemas de empleo probablemente, o sociales seguramente. Va a haber paro de actividad. En el contexto entonces del mercado, cuando estamos fuera del equilibrio, si estamos por debajo de los precios de equilibrio tenemos un exceso de demanda, si estamos por encima tenemos un exceso de oferta y nos conducen o pueden conducirnos a fenómenos no deseables en la economía, como lo son la inflación o el paro o la caída de la actividad, el cierre de empresas, ese tipo de cosas. Aclaro siempre que, por ejemplo, en Argentina hoy estamos viendo los dos fenómenos juntos, ¿no? Porque tenemos un fenómeno inflacionario, acabamos de tener en marzo el índice más alto de los últimos meses y hace proyectar un
una preocupación sobre el contexto inflacionario, y a su vez tenemos un alto nivel de paro producto de la caída de la actividad por la pandemia y otro tipo de cuestiones. Bien, ¿qué nos dicen ahora la teoría económica? La famosa mano invisible, alguien alguna vez lo preguntó. Bueno, la teoría económica nos habla de que cualquier mercado de competencia que esté fuera de equilibrio va a comenzar a operar, si lo dejamos libre y no intervenimos, va a comenzar a operar de manera tal que las fuerzas que actúan en el mercado tiendan, nos lleven hacia el equilibrio. Puede ser un nuevo equilibrio, si estamos, o el mismo equilibrio. O sea, fuerzas que actúan en cualquiera de los puntos nos van a llevar hacia el equilibrio. ¿De qué manera? Bueno, muy sucintamente, el oferente que está parado aquí, en un contexto con un precio por sobre el precio de equilibrio, va a encontrar que acumulan sus stocks, entonces va a tender a producir menos y a ofrecer menos para poder vender. A medida que este oferente haga esto, muchos demandantes que habían dejado de comprar este bien porque le parecía caro, van a presionar para que el precio baje y entonces las fuerzas van a tratar de conducirnos hacia el equilibrio, nuevamente al equilibrio. Y si estamos por debajo del precio de equilibrio, los demandantes van a pretender comprar muchos bienes, pero los oferentes van a retirarse del mercado y van a comenzar a exigir mayores precios por sus bienes. Entonces, como hay muchos demandantes que podían pagar precios superiores, que existían a 3, todos estos demandantes estaban comprando, van a comenzar a pagar y esas mismas fuerzas que operan de manera diferente lo van a llevar al mercado nuevamente al equilibrio. Esto lo dice, lo del equilibrio automático, lo dice la teoría económica tradicional neoclásica, sustentado en conceptos de Smith, ¿no? La no intervención y todo eso. Está bastante criticado, obviamente no parece que esté funcionando, o no parece, no sé si alguna vez funcionó esto. En la teoría se puede demostrar y hay muchos papers que lo hacen, pero en la práctica es difícil encontrar un caso en el que haya funcionado y la población haya soportado el funcionamiento para contarlo. Bien, aquí vamos a ver desplazamientos de la oferta y la demanda. Esto es muy simple. En el primer cuadro vemos un desplazamiento de la demanda, es decir, un aumento de la demanda. Cuando, cómo opera sobre las cantidades de equilibrio. Aquí lo que estamos viendo es que la demanda se desplaza hacia la derecha, un aumento de la demanda, y ese aumento de la demanda, que hace que la demanda se desplaza hacia la derecha, trae como consecuencia sobre la misma curva de oferta, que ahora está con S, pero no cambia nada, un aumento en los precios, es decir, cuando aumenta la demanda de un bien en ese mercado, trae un aumento de los precios a los que se transa el bien y de las cantidades transadas. O sea, la primera conclusión que pasa, por pasar de la demanda 1 a la demanda 2. Cualquiera de los determinantes que varíe y que produzca este efecto sobre la demanda va a traer un punto en el cual las cantidades y los precios van a aumentar en ese mercado, y que al precio original P sub 0 se va a convertir en un exceso de demanda, como está marcado ahí. Por otro lado, podemos ver un aumento de la oferta. El caso contrario, una disminución de la demanda, trae, por supuesto, el ejemplo al revés, contrario. Partimos de D sub 2 y llegamos a D sub 1. Digo, cuando vamos a la oferta, analizamos un aumento de una disminución de la oferta, la flecha tiene ese sentido, esto es una disminución de la oferta. Cualquier cambio que desplaza la oferta a la izquierda, por ejemplo, la subida de los precios de las materias primas o de los insumos, de los bienes que usamos para producir, nos aumenta el precio de las materias primas, tenemos menos oferta, y eso trae como consecuencia un aumento de los precios y una caída en las cantidades ofrecidas. Cuando disminuye la oferta, nos enfrentamos con ese análisis. Si la oferta aumentara, supóngase nosotros vamos a hacer, a ver,
si me sale a hacer una oferta S sub 3, salió media chueca, pero suponga que es una paralela, nos vamos a encontrar que si la oferta aumenta, que es una de las soluciones ideales para resolver cualquier problema inflacionario de trabajo, aumentamos la oferta y nos vamos a encontrar con precios más bajos, ¿sí?, y con mayores cantidades, ¿eh? Lo limpiamos, lo hacemos de nuevo, para que quede claro, ¿eh? Yo me voy a la oferta, la voy a cambiar de color, porque está con naranja, la voy a poner en un celestito, a ver si encuentro. Bien, nosotros nos vamos a la oferta en este mercado, y por alguna razón, ahora nos encontramos en un contexto en el cual la oferta aumenta fuertemente y va a S3. Esta oferta puede haber aumentado, por ejemplo, por un descubrimiento tecnológico que hace que aumente fuertemente la producción del bien, o sea, encontramos eficiencia. Vamos a ver que nos va a proyectar sobre este mercado un precio P sub 2, para seguir con esto, más bajo, y nos va también a dar la grata noticia de que a ese precio aún vamos a tener Q sub 2, que son mayores cantidades ofrecidas en el mercado, ¿eh? La solución ideal, el desplazamiento de la oferta, el aumento de la oferta. Por esto se dice que la solución es el aumento de la producción, ¿no? Bien,